El que quiere aprender va a aprender hasta aunque sea con un papel y un lápiz. Ahí ya se están sustituyendo grandemente a los juniors. Lo veo muy difícil. En informática lo veo muy difícil. Lo que siempre me ha gustado es la ciencia. Yo leía desde pequeño, por ejemplo, mis primos botaron unas enciclopedias, yo los recogí de la basura para leerlos. Pocos saben qué es lo que andan buscando, porque ya quieren que tengas 15 años de experiencia con los agentes de IA, cuando en realidad solo tienen 3 años en el mercado. Hola, bienvenidos a Codcast, el podcast sobre tecnología y programación. Y hoy tengo otro referente más, esta vez también de Latinoamérica, y ni más ni menos que desde Nicaragua, y su nombre se llama Omar, pero hoy vamos a ver un poco más, no solamente, y espero que hablemos también del país de Nicaragua, pero bueno, igual hablaremos también sobre la comunidad y cómo se organiza todo lo que es incluso los trabajos de Nicaragua, pero igualmente pues prefiero que los invitados se presenten por ellos mismos, así que si no te importa, Omar, presentarte, por favor. Ok, muchas gracias, Ricardo. Eh, un gusto a todos, saludos a todos. Mi nombre es Omar B. Roterán. Soy de Nicaragua. Sería el país centroamericano o el país del centro de Centroamérica, así que por lo general dicen el mismo centro de América. Había un eslogan que decía esa publicidad en el año 80 y 90. Soy informático, me gusta mucho mi lenguaje dominguero de selección o incluso de proyectos profesional y todo. El que más me gusta siempre ha sido todo el stack de Java. Eso no solamente incluye el lenguaje, sino todo lo que conlleva, ¿verdad? La máquina virtual de Java, em, ¿cómo se llaman estos otros? Bueno, tenemos a Kotlin, tenemos a Scala. Scala, por ejemplo, correcto. Todo lo demás. Bien. ¿Qué más? ¿Qué puedo decirte de mí? Veamos. O sea, Eh, de qué es tu profesión actual, qué es lo que haces actualmente, por ejemplo. Bien, actualmente trabajo para una consultora que bueno, trabajo para una consultora latinoamericana y afiliado a un cliente con un cliente bancario. Pero también tengo proyectos que he sido freelancer durante algún tiempo a los cuales les doy soporte. Tengo un par de software que he desarrollado y bueno, tengo que darle mantenimiento, atender unos clientes. Básicamente eso. Perfecto, perfecto, pues muchas gracias. Y aquí a mí siempre me gusta empezar lo que es un poco la entrevista, más allá de que luego entraremos un poco sobre lo que es la comunidad de Nicaragua, pero a mí me gusta siempre saber, o sea, de lo personal un poco, cómo empezó el mundo de la programación para ti. De qué, de cuántos años hace que llevas programando, por qué empezaste con el mundo de la tecnología, cómo fue. Bien, veamos. Mm, Bueno, primeramente yo vengo de una familia, no sé si llamarle pobre sería el término apropiado, pero sí, bastante pobre. Entonces, yo tuve contacto con las computadoras en el año 95, en el que recibí una beca para estudiar en una escuela privada. Ellos tenían un laboratorio de computación. Yo ahí me quedaba después de clases, todas las tardes hasta que me corrían. Ahí me hice amigo del profesor de informática. Eso fue en el segundo grado de secundaria, creo que es el octavo grado a nivel pues, de todo el mundo. Pero en ese año tuvimos también otro problema económico, entonces me tuve que salir de la escuela y comenzar a trabajar. Al siguiente año, después de trabajar, pasaron dejando por la casa una publicidad de una escuela técnica. Aquí se le llama escuela técnica. Es una escuela que no es como educación tercera o educación para adultos, pero se enfocan por ejemplo, te enseñan programación en un año. Ese era el concepto. Entonces, con ese volante, con esa publicidad en que pasaron dejando por la casa, me llamó la atención, tenía que estudiar algo, ya estaba trabajando, podía tener un poco de ingreso y podía pagarlo, no era tan caro. Entonces ahí fue donde ya comencé el contacto más profesional, se podría decir, con la tecnología, porque con la profesora que me tocó en ese momento, bueno, aparte de ver el potencial de que me gustaba mucho, me recomendó para un puesto de laboratorista. El puesto de laboratorista es la persona que simplemente supervisa el laboratorio. Era básicamente el que cuidaba, limpiaba y verificara que todo estuviera en orden. Y de ahí, a los 15 años, ya me ofrecieron una plaza completa para trabajar en el mismo laboratorio. Entonces,
A partir de ese momento ya es cuando comenzó el fuerte, ya comenzó mi decisión de vida profesional. Tal vez pude haber sido arquitecto, médico, pero este tipo de eventos me llevaron a concluir, enfocarme en la tecnología, en la informática y en la programación. Entiendo. Pero no fue ninguna inspiración o tenías una inspiración en tu familia o realmente de pequeño te gustaban las computadoras. No fue como... Em, lo que siempre me ha gustado es la ciencia. Yo leía desde pequeño, por ejemplo, mis primos botaron unas enciclopedias, yo los recogí de la basura para leerlos, porque no los tenía. Leía diarios, libros. Eh, yo quería ser, no sé si empresario sea el término, pero sí de un conglomerado, un CEO, un potentado de una empresa grande que tenga diferentes sucursales en diferentes países. Hasta desarrollaba una como hacienda o finca, cuando jugaba con mis hermanos, hacía caminos en los que se iban a comunicar entre las diferentes empresas, vías ferroviarias, todo ese tipo de cosas. No, no tenía aparte de todo lo que el niño tiene, ser bombero, ser astronauta, ser médico, por ejemplo, ser investigador científico, no tenía un norte, una directiva, eh, un tema predilecto para elegir. Hasta que conocí las computadoras y me gustaron mucho. Entonces sí quise, mi sueño era, no sé si mi sueño sea, pero sí, en ese momento lo que me hubiese gustado hacer era más trabajar desarrollando computadoras más que programando para ellas. Construyéndolas. Sí, 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 como desarrollar un CPU, por ejemplo. Tú sabes que eso es muy complejo actualmente, diseñar un CPU y construirla, por supuesto. Por eso decidí tomar clases de electrónica, porque yo dije, bueno, ya sé programar. Eso fue como en el 2000, algo, 2000. Ya, ya era programador, ya tuve mi primer trabajo profesional también, me sentía capaz y había logrado quedar de primero en unas plazas para unas personas de programación en una empresa agropecuaria que desarrollaba sus propias máquinas agroindustriales, entonces tenía que desarrollar un sistema. Todo eso lo hice en Access, entonces eso me dio valor y dije, bueno, si ya sé programar, ahora quiero pasar a la parte de la electrónica. Pero entonces me inscribí en la universidad para tomar la carrera de ingeniería electrónica, pero no la terminé. Ya comencé a trabajar después un poco más denso. El trabajo de la programación consume bastante, sobre todo cuando se consiguen varios proyectos que no se saben delimitar muy bien. Y ya no pude terminar la carrera de ingeniería electrónica. Entiendo. Bueno, pues igualmente hacer energía electrónica, hacer CPUs es bastante complejo. Igualmente, ahora que ha empezado con lo de, bueno, que has visto como un poco el panorama de cómo es el ambiente de trabajo en Nicaragua, tengo curiosidad, ¿cómo ves que ha cambiado el ambiente en Nicaragua desde que empezaste hasta ahora? ¿Cómo es el ambiente ahora? ¿Cómo es el ambiente hace unos cuantos años? ¿Cómo lo ves? Bueno, el problema principal, creo yo, hay una gran incertidumbre. Una de las ventajas que tenemos como comunidad, cuando uno comienza ya a relacionarse con grupos de informáticos, es que puede ver la apreciación de los jóvenes. Ujú. Entonces he conversado con varios y me piden consejos de cómo conseguir trabajo, cómo hacerlo, pero la verdad es que está difícil la competencia. El mercado interno es muy poco, o por lo menos la paga era muy poca hasta hace unos años. Actualmente sí, yo diría que está bastante nivelado el salario, anda por a los senior, a la gente que lleva mucho tiempo trabajando y que tiene buena experiencia, pueden andar por unos $3,000 que se consigue. Yo creo que está dentro de la Wow. norma. Sí, pero quiero hacer énfasis en el senior que tiene experiencia y tiene un puesto tiene y lo quieren retener. Pero de entrada, el salario promedio, yo diría, en todos los juniors o el entry level que le llaman, puede andar por unos $600 aproximadamente. Perdona, ¿y cuál es el salario mínimo o el salario medio en Nicaragua, más o menos? El salario mínimo creo que no estoy seguro, pero la última vez que revisé eran como $200 mensuales. Ah, bueno, pero tampoco es tan mal, entonces incluso siendo entry, o no es un... No son $600, no es un buen salario en Nicaragua. Ah, el problema, diría yo, es que de 2 años para acá todo está más caro.
Creo que pasa en Entonces, todos lados. la inflación es grandísima. Entonces, no es lo mismo de haber devengado $600 hace 3 años o hace 10 años que ahora. Ujú. Entonces, la renta es baja. eh, bueno, diría que es un buen salario como para un junior, para una persona recién salida de la universidad. Yo diría que sí, está bien. La competencia es fuerte. eh, Porque hay muy pocas plazas disponibles. ¿Qué más podríamos pedir? Ah, bueno, y tú sabes que actualmente el stack de entrada también está cada vez más amplio. Eh, Entonces, ujú. antes te pedían solo JavaScript y ahora tienes que saber como 10 tecnologías alrededor de ellas, contenedores, testing y todo lo demás, no, reportería. Está más complejo. Y las universidades no enseñan todo eso. Entiendo. Entonces, una de las diferencias que ves desde cuando tú comenzaste ahora es el nivel de tecnología que ha ampliado bastante para trabajar o cómo ves Diría el que mundo. sí. Bueno, eso a nivel, eso aplica para todo el mundo también, porque antes uno decía, queremos un programador Java, y te pedían un programador Java. ¿Qué querían de ese programador Java? Que supiera JB, por ejemplo, o la versión de Java. Con que supiera JB para la versión empresarial, con Java 1.4 ya podías aplicar y tener la entrada. Actualmente, ¿qué es lo que piden para un programador Java? Bueno, aunque la mayoría son de framework de Spring Boot, de este lado del mundo, en América Latina, creo que en Europa son más de Quarkus y de Jakarta, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué piden? Piden Spring Boot, piden que sepa de contenedores, sepan de Docker, sepan de AWS, sepan de testing, sepan de Clojure, sepan, no sé, un montón de cosas más. Hasta de Angular te piden, y eso que serás para backend. Pero igual te piden Angular porque así son los de recursos humanos. Es otro gran problema, que los de recursos humanos tienen problemas para captar el talento de informática porque como que no están capacitados para tratar con este tema. O sea, le faltan conocimientos, te refieres, ¿no? Sí, correcto. Los de recursos humanos, en toda la historia que yo conozco, y yo sé que puede ser anecdótico y cada quien tiene su propia experiencia, pero por lo general tienden a no saber qué están pidiendo y solo a seguir lo que el jefe de TI les dice y no saben cómo evaluarlo tampoco. Entonces, si tú les dices, yo sé lo que es Docker, pero no lo he utilizado o no lo he usado profesionalmente, pero sí lo he hecho en proyectos personales, tal vez te descartan. No te preguntan qué has hecho con Docker, por ejemplo. A ver, muéstrame o coméntame un poco más. Eh, Eso, básicamente. Entiendo. Me gustaría preguntarte, porque comentaste que antes no era tan así. Entonces, ¿cómo fueron tus primeras experiencias en el mundo empresarial? Pues comenzando tu primer empleo, ¿cómo fue desarrollándose? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, mi primer empleo fue para trabajar, como te dije, con una empresa que hace máquinas agroindustriales Ujú, como programador, pero en Microsoft Access. ujú. Acababa de salir Visual Basic 6, me parece, por aquella época. Estábamos saliendo de Visual Basic 5 y todo lo que estaba de moda para programar, aparte del Visual Basic, era Access, que era más sencillo. Entonces, en Access tú arrastras controles y haces programación a nivel de código con Visual Basic for Application, pero todo lo que tenía esa empresa en particular lo tenían con Access. Entiendo. Después de esa empresa, quise volar solo, quise ser freelancer y comencé a buscar trabajo, no encontré. Comencé a hacer mantenimiento de computadora a, a- a domicilio. Me fue mal durante como 2 o 3, 4 años. Estuve básicamente sin trabajo, tratando de salir adelante en el sentido de encontrar qué hacer con mi vida. Entonces estuve viajando y dando soporte a pequeños clientes, nada más que me permitían sobrevivir, comer, pasar el tiempo. Hasta que en el 2004, creo que fue que dije, no, ya basta, tengo que hacer algo, tengo que enfocarme, porque ya estoy desperdiciando demasiado tiempo. Ya habían pasado 3 o 4 años que sentía que no había hecho nada.
y comencé a buscar ofertas de trabajo y encontré una que decía que necesitaban programadores en Java. No sabía para qué era, incluso no sabía qué cosa era Java, te comento. En ese momento, uno cuando es joven es impetuoso, ¿no? Entonces dije, no, yo comencé a enviar currículum a casi todo lo que miraba, y en esto, qué cosa era Java, igual envié mi currículum. No puse, solo puse que era programador, no enfoqué mucho en los temas, y eso fue lo que hice y me llamaron. Para misteriosa suerte o como sea que quieras que le llamen, me llamaron y ahí fue cuando me asusté porque como no sabía qué era, me puse a estudiar y me puse a averiguar qué cosa era Java, cómo se hacía y dije, esto no sé ni qué es, ni por dónde avanca, ni por dónde inicia. No tenía computadora en ese momento, tampoco donde practicar, estaban de moda los cibercafés. Entonces tenía que buscar cómo resolver y bueno, al final imprimí unas hojas de teoría y con eso me fui a buscar a la famosa empresa para ir a la entrevista. ¡Wow! ¿Y qué tal fue? Bueno, me costó llegar el día de la entrevista, me perdí la dirección, era terrible y como si yo tengo ese problema que soy bastante, no sé si literal, si las cosas no están bien definidas, casi no las entiendo. Entonces el arriba, el abajo, aquí en este país, tal vez en otros también, eh, no existe, o la gente normal, o lo normal es no decir norte, sur, este, oeste, lo que dicen es arriba, abajo, a la montaña o al lago, cosas así. Sí. Entonces eso me desvió completamente y total, no fui, me quedé pensando si llamaba o no llamaba. Entonces al día siguiente o en la tarde creo que llamé y dije que no había podido dar con una dirección. Me volvieron a citar, fui y me quedó viendo la persona, obviamente como que no sabía lo que estaba diciendo ni contestando. Era un mexicano que me entrevistó y entonces al final me dice, mira, me dice, no sabes nada de Java, me dice. Pero me dice, veo actitud de que puedes aprender, me dice, veo que te arriesgaste, veo esa ímpetu de que querés salir adelante, bueno, querés aprender, quieres hacer algo, me dice. Lo que has hecho, al menos a nivel personal, me parece que es bueno y se puede extrapolar a ver qué puedes hacer del lado de Java. Eh, y además la gente que ha venido aquí me ha parecido muy prepotente, me dice, y piden demasiado dinero. Como me están pidiendo que contrate a alguien, te voy a contratar con el salario más bajo, me dice, o sea, de inicial, me dice. Pero yo te voy a enseñar, me dice. No le digas a nadie que no sabes, me dice. Cualquier cosa me preguntas a mí, me dice. Si te preguntan qué estás haciendo, decirles que yo te pedí tal tarea. Entonces, y así fue como entré al mundo de Java. ¡Wow! O sea, una muy buena experiencia, ¿eh? O sea, muy, muy, muy buena experiencia, ¿no me parece? No sé, fue bastante complicado al inicio porque cuando él no estaba me ponía muy, muy preocupado de que el jefe de la persona que me contrató me estuviera pidiendo cosas. Entonces fue bastante estresante, se puede decir que es el término que se usa actualmente para eso. Ajá. Eh, pero fue divertido, o sea, ahí aprendí. Me puse a leer, me puse a ver cómo estaba el sistema, aprendí bastante, sobre todo para la entrada del nivel de Java. Eh, era para un proyecto, era para un proyecto patrocinado por una ONG, o sea, por el Banco Mundial, creo. Es para no decir los datos específicos del proyecto ni la empresa, ¿verdad? Entonces, por Está eso, bien. era un proyecto financiado exteriormente y esa consultora lo tenía. Entonces ahí logré avanzar, cada vez adquiriendo mayor responsabilidades. Y resultó que esa misma empresa tuvo problemas después financieros, se fue quedando sin personal y al final el que se quedó en el proyecto fui yo, el que lo mantuvo a flote, el que terminó con todas las Wow. cosas que habían pendientes. Ya me apoderé de todo eso y como es la palabra, ay, apoderar que está de moda ahora, y logré sacar adelante el proyecto, incluso me quedé después que se entregó.
Entonces, esa fue mi primera experiencia con el mundo de Java, así fue como entré y ese fue el inicio de toda la historia. Wow, o sea, aquí, porque no hay mucha gente que tiene mucho miedo a la hora de las entrevistas, a las horas de aplicar y demás. Y vamos, acabas de narrar una historia real que es, o sea, al principio lo más importante son las ganas. O sea, Sí, o sea, ¿cuál es tu exacto. opinión? Sí, justamente, y tal como hemos conversado en este momento, todos los stacks de entrada, de los juniors, de las ofertas de trabajo, muchas de ellas incluso están para desanimar a las personas, para ver quiénes se atreven a entrar. Entre todo este trayecto profesional, he incluso aprendido que hay requisitos que se ponen, mira, uno, se ponen para mantener a los que ya están. Por ejemplo, eh, digamos que la empresa cambia de directivos y entonces necesita justificar al personal que tiene para incluso ver incluso nivelación salarial, etcétera. Entonces, ¿qué hacen los jefes? Ponen un stack inflado para que nadie aplique, para que luego se mantengan las personas que están dentro y mantengan los salarios. Entonces, el recursos humanos por protocolo tiene que publicar la plaza. El de informática lo infla para que nadie cumpla con los requisitos. Y los que cumplan los requisitos estén pidiendo salario, obviamente, mucho, el doble o el triple de lo que están dentro también. Eso permite que los que están dentro se mantengan. Esa puede ser una estrategia. ¿Eh? La otra estrategia puede ser que las personas que estés buscando, tú quieras que sean los que se arriesgan. Entonces, poner varias cosas para ver quién se atreve a decir yo sí puedo, o yo sí sé, o yo me atrevo a ir a la entrevista. Que eso también ha pasado. Otros que son porque no saben ni lo que quieren, que también es cierto. Y luego están los de recursos humanos y los reclutadores, que tú sabes que eso tampoco saben qué es lo que andan buscando, porque luego te ponen que, por ejemplo, actualmente con la IA, ya quieren que tengas 15 años de experiencia con los agentes de IA, cuando en realidad solo tienen 3 años en el mercado. Entonces, ha sucedido, salió Quarkus, y cuando estuvo el boom de Quarkus, solo todos pedían 10 años de experiencia en Quarkus. ¿Qué es eso? O sea, certificado en Quarkus querían en ese momento. Entonces, hay diferentes escenarios. Pero lo cierto es que a veces incluso el que te pasa el primer filtro es el de recursos humanos que no sabe y tú le pones que sí sabes algo y el que te va a entrevistar ni siquiera lo toma en cuenta. ¿Cómo? Ok. Por ejemplo, en la plaza hay un ítem que dice, no sé, que tú sepas escala, por ejemplo. ¿Vale? Y tú dices, bueno, yo no sé escala, pero me voy a regar este trabajo porque yo sí sé Yakarta, por ejemplo. He ¿Vale? trabajado con Yakarta, con EJB, etcétera. Y que resulta que esa escala que está ahí fue porque alguien se equivocó o porque el de recursos humanos hizo un copy-paste de algo o incluso lo pusieron como un requisito porque lo mencionaron en alguna reunión, pero el proyecto per se no lo necesita. Entonces, tú pasas el filtro de recursos humanos y el que te entrevista es el que le dices, mira, yo sé todo esto, pero la escala todavía no lo he manejado. Entonces, él te puede decir, sí, escala no es un requisito, es más que todo para que sepas de qué estamos hablando, por esto y esto. Ya, entonces, Sí. tienes que pasar ese primer filtro. Un amigo me decía que incluso con inglés, aunque no lo sepas muy bien, di que sepas para que pases el filtro de recursos humanos o el reclutador. Y luego, después con la otra persona ya puedes conversar un poco más y decir, mira, yo sé todo esto y me puedo esforzar por aprender inglés. El punto está en pasar esos filtros de la gente que no sabe lo que está pidiendo, lo que anda buscando. Ujú. Me encontré, por ejemplo, con plazas en Latinoamérica, creo que para Ecuador, que pedían muchas cosas que era 2019 y pedían requisitos que todo encajaba en Java Enterprise 1.2. No Ya. tenía sentido. No tenía sentido para nada. Entonces, al final apliqué porque me lo pidieron que lo hiciera, pero no, pero, o sea, sí quedé en esa selección y se estaba trabajando con otra cosa, se trabajaba con Webflow 1.8. Entonces, ni por cerca. Pero el punto es ese, que siempre hay que aplicar a los juniors, a la gente que tiene experiencia, tiene miedo en comenzar, el punto es que apliquen. Claro, siempre dentro de
ciertos parámetros que uno pueda jugársela, ¿no? Porque no es lo mismo que que estén buscando específicamente 10 años de experiencia en Java, a que estén buscando, bueno, creo que tal vez me enredé un poco, pero que uno pueda jugar con los parámetros que tiene a la vista en el requisito. Si de la plaza hay 12 requisitos y 10 te sientes fuerte con ellos o 8, puedes apostar a jugártela también. Y Sí, ya de sí. último, si no aplicas a todos, por lo menos te estás actualizando. ¿A qué voy con esto? Hay gente que se siente mal por fallar en una entrevista de trabajo, pero la verdad es que todo es experiencia. En el 2019 yo fallé como 5 también entrevistas y había una empresa muy buena que se llamaba, que era un unicornio, era una empresa unicornio, que son las que valen más de $1.000 millones en cierto tiempo, ¿verdad? Creo que era para Colombia y me hubiese gustado quedar ahí, pero como dicen, salí muy mal. ¿Qué me quedó ahí? La experiencia, conocer qué es lo que me hacía falta, cómo entrevistarme con las personas, me obligó a practicar, porque yo por lo general no practicaba las entrevistas porque decía, no, a lo que salga, quiero ser honesto, quiero hacer esto. Y a veces eso no ayuda. Y todo es un juego. La verdad es que por muy buenos que seamos, las personas que nos van a entrevistar al final son humanos y pueden o no caernos bien, caernos mal. Algo que tú digas puede tornarse doble sentido y eso puede jugar en tu contra. Totalmente. Eso es una cosa que a mí me gustaría, porque siempre importa que yo recalque un poco, hay muchas veces que es que la gente se pone muy nerviosa por las entrevistas. Ah, pero ¿qué hago en esta entrevista? Que no sé qué. Digo, sí, mira, bueno, te la puedes preparar, siempre está bien, pero al final, o sea, una empresa no te va a pedir lo mismo que la otra empresa, porque es otra persona y otro es humano. Y a lo mejor su estándar o su baremo de lo que está buscando es distinto. O a lo mejor le cae mejor a este y a lo mejor le cae mejor al otro. Y no puedes hacer nada. Es así. No es que a lo mejor seas un mal programador o programadora o que no sepas de tecnología. Simplemente pues has dicho algo y no le has caído bien. Y no puedes hacer nada. Es que no hay nada. Así es. Entiendo. Y... Dime, perdón. No, está bien, correcto. No, quise agregar algo, pero luego no encontré qué más agregar porque es correcto, así es. Correcto. Y aquí ya, bueno, ya que hemos empezado un poco por lo que es tu primera experiencia incluso con Java y eso, ¿cómo fue entonces que empezó? Pues claro, en Nicaragua eres el líder de la comunidad de Java, que es el JUC. ¿Cómo empezó entonces? Porque de no saber nada, de saber de un primer empleo en el que no sabías absolutamente nada, a llegar a ser el líder de un país, bueno, básicamente. Bueno, tampoco, no sé si la palabra puede sonar muy fuerte, ¿no? Porque que sea que tenga el título de líder no significa que sea el que más sabe, ni el que más lo domina, ni el que tiene las más certificaciones, nada de eso, ¿no? Eso, el líder de la comunidad de Java es el término que se le ha dado en todo el mundo y a Latinoamérica, aquel que más o menos coordina o lleva las pautas del grupo, ¿no? De la comunidad. Entonces, en este punto, ¿cómo comenzó todo? Um, digamos que yo inicié con las comunidades de Linux. Aquí, bueno, no sé si tú lo recuerdas o por ahí qué lado estuvo, pero las comunidades de Linux se hicieron famosas, tuvieron muchos grupos, e incluso Fedora patrocinaba bastante las comunidades disculpa, Ujú. Fedora patrocinaba bastante sus grupos de usuarios de cada país. Eh, yo recibí patrocinio de Fedora para viajar, para hacer exposiciones a otros países o a nivel interno me pagaban los viajes y el hospedaje. En un momento me patrocinaron uno para ir a Perú también a hacer una exposición. Todo eso se ganaba a través de puntos, a través de qué hacías en el grupo de Java de Linux, que podría ser traduciendo, empaquetado, corrigiendo errores, etc. Entonces, en Nicaragua Nicaragua fue un tiempo el país con la mayor cantidad de comunidades de Centroamérica. Aquí había comunidades de todo, de Ubuntu, de Debian, de OpenStreetMaps, de todo. En ese tiempo, y entonces yo ingresé a la comunidad de Fedora, más que todo para
aprender a socializar, comunicarme con la gente, porque no soy muy bueno en eso, y para también conocer y aportar qué es lo que hay en el grupo de Linux, que me ha gustado mucho también. Entonces, en ese grupo conocí a una persona que era el top de los colaboradores de Fedora. Nos hicimos amigos y él simplemente me retó de que por qué no hacía una comunidad de Java. Primero me retó y luego de eso me quedé viendo también que no había ninguna comunidad de Java. También en los foros de programación nadie preguntaba por Java, los jóvenes no le preguntaban. Y cuando le preguntaba a alguien mucho más joven que yo, oye, ¿por qué no usas Java? ¿Qué decían? Es muy difícil. Eso es un lenguaje obsoleto, eso es complicado. Entonces, todo ese conjunto de parámetros me inspiró, me motivó a hacer la primera convocatoria para un evento de Java. Entonces, la comunidad de Java nació en Nicaragua en el 2018, en enero del 2018. Hicimos el primer evento, yo patrociné un hotel que se alquiló en el centro de convenciones, un salón, y ahí fue donde lo hicimos, tuvo bastante éxito, fue muy bueno, llegó mucha gente, no esperaba que llegara tanta gente, pero llegó bastante gente, llegaron, yo diría que unos 60 personas, que para nosotros eso es bastante, creo yo, en vivo en ese momento. Se mantuvo en hype durante un tiempo, todo ese año, y luego estuvimos haciendo muchos eventos en el 2019-20, que teníamos bastante asistencia, 40 personas de promedio, eh, y así seguimos por ahora. Ujú. ¿Y cómo fue la... O sea, lo montaste y de ahí pues ha seguido hasta ahora? ¿De qué va? ¿Qué hacéis? ¿Cuál es pues, más o menos? ¿Es mensual o cómo funciona más o menos? Bueno, iniciamos en el 2018 haciendo todos los eventos los sábados por la tarde, presenciales. ¿Por qué? Porque la idea del presencial es el networking, en conocer a la gente, comunicarse con ellos, interactuar, que es lo importante. De ahí, en el mismo 2018 tuvimos una crisis sociopolítica que se mantuvo hasta finales del 2018. Incluso estuvo prohibido reunirse. Un grupo más de 5 personas no estaba permitido reunirse. Entonces, eso fue un stand-by entre abril y, no sé, noviembre, pongámosle. Pero nosotros retomamos los eventos en noviembre de ese año, ya un poco más reducidos, más bajo perfil. Y continuamos en el 2019 siempre con 3 eventos, 3 charlas por evento. Sábados por la tarde, 3 charlas de 40 minutos, 45 minutos cada una, con 15 minutos de refrigerio para conversar, para departir. Y la idea o la meta era un evento mensual. Ahí tuvimos invitados de otros países vía llamada telefónica, o sea, videollamada, mejor dicho. Eh, También estuvimos iniciando un proyecto comunitario para hacer un software contable, pero también se detuvo, quedó en stand-by eso. La idea era que fuese GPL, o sea, que fuese software libre, que fuese open source, como le dicen en el entorno común. Y la idea era que se compartieran las mejores prácticas de desarrollo, los conceptos, que todo estuviera comentado, documentado, y con líneas que dijeran, esta línea es para esto, por ejemplo, para que así una persona novata entrara al código y viese para qué trataba. Se hicieron un par de librerías también que son GPL, que en ese momento eran útiles. Y estaba la invitación a colaborar a todos los programadores que querían tanto aprender como mejorar estas herramientas, que participaran. Teníamos eventos los sábados en vivo para codificar, para establecer tickets, cómo avanzar en el proyecto de sistema contable. Eh, Hicimos un blog, tenemos un website y Wow. todo eso Perdón. Es mucho, mucho, sí, wow, es mucho, sí. Mucho Sí, sí, trabajo. es que la idea era justamente que hacerlo crecer y darle la meta, como les digo siempre a la gente de la comunidad de Java que llega, es no decirle Java es el mejor lenguaje de programación, sino decir, cuando ustedes quieran ayuda, aquí estamos nosotros para ayudarles. Y la idea es crear posts y documentación que les permitiera a todos los jóvenes o personas que quisieran ingresar en el mundo de Java responder esas preguntas.
Entonces, el website es patrocinado por uno de los miembros que ingresó este mismo año y él lo paga, el hosting. Estuvimos dedicándole tiempo, cómo organizarlo, cómo tratar de darle forma. ¿Qué más? Ahí conocemos a mucha gente también, gracias a que el grupo se inició y se formalizó. Ahí fue donde conocimos a las comunidades de Guatemala, de Colombia, que nos ayudaron bastante, o me ayudaron bastante durante el inicio de la comunidad. Nos dieron guía, y así fue como también nos comenzaron a ingresar a los grupos de todos los usuarios de líderes de Latinoamérica, eh, y ellos nos permitieron avanzar. Aún no tenemos ningún Java Champion, pero eso nos permitió conocer a otra gente. Algunos del grupo han viajado a dar conferencias a Estados Unidos, a Europa. Francisco Contreras también anduvo en Europa dando un par de conferencias en representación de la comunidad de nosotros. Otros han ido a otros países, cosas así. Actualmente, este año principalmente tuvimos en stand-by casi todo el año por lo mismo, porque primero porque es un hecho que el contexto global de la educación y del acceso a la información ha cambiado. Entonces, cuando uno quiere ver, o sea, toda la generación es nueva, toda la generación ha cambiado, ya las comunidades no tienen el mismo peso de antes y no tienen la misma atractivo de antes. Si tú quieres aprender algo, ¿dónde lo encuentras? En YouTube. Tú mismo haces vídeos explicando cosas, con charlas, con talleres, y si alguien encuentra tu video interesante, lo pone en práctica y tú ni cuenta te diste. Antes eso se hacía a través de las comunidades. Entonces, los eventos presenciales han bajado la asistencia. Y entonces eso nos ha desmotivado un poco a los miembros del grupo, pero también por algunos puntos, digámosle, dentro del mismo contexto sociopolítico, nos obligaron a mantenernos en stand-by un tiempo. Pero hace como 2 meses se retomaron los eventos. El día de hoy, por ejemplo, tenemos en la tarde otro evento de la comunidad de Java. Vamos a hablar de Quarkus y de mejorar código, creo, algo así. Vamos a ver cómo nos va. La asistencia no es la misma de antes. Antes incluso llegaban buses de otros departamentos, de otras ciudades a vernos. Se llenaba tal vez 100 personas, 100 espectadores. Ahora no. Wow. Llegan 15, 5, 10 personas. Entonces está cambiando. Tenemos que ver esa estrategia de qué hacer. Al final, si las comunidades desaparecen es porque tal vez ya no son necesarias también, o porque no se supieron generar un atractivo. Espero que se pueda mantener un tiempo y que logremos hacer un Java Day, así como, bueno, aunque ahora no se llaman Java Day, un JConf, como el que está haciendo en Colombia. Justo hoy. Sí, justo hoy, con el amigo Giovanni, también de la comunidad, que ahí lo conocí gracias a la comunidad de Java, tiene su primer JConf de Barranquilla. Ahí espero que todo salga bien. Guatemala tiene su JConf todos los noviembres. ¿Qué más? Hay, o sea, hay una cosa que me gustaría preguntarte porque me parece precioso el hecho de que estéis toda la comunidad de Latinoamérica como muy reunidos, como muy... Porque creo, o sea, no he escuchado, por ejemplo, la gente de España y bueno, por aquí, por Alemania, yo no escucho que haya tanta cohesión, o sea, que haya como tanto compañerismo, comunidad entre otras comunidades. Me parece algo precioso, o sea, ¿cómo os ayudáis o cómo es ese trato entre vosotros? Bueno, bueno, primero, como te dije, cuando yo conecté, yo me entré al sitio de website de Oracle para averiguar más de las comunidades y cómo registrar la comunidad en el sitio oficial. Ellos me pusieron en comunicación con Heather Vancouver, me parece que es el nombre de ella. Ella me contestó que ya no veía específicamente las comunidades de la TAM y me redirigió con una persona de Guatemala. Se llama, se me escapó el nombre en este momento, una muchacha. Y ella también me agregó a la lista, me presentó a Gilmer Chona de Colombia
Y ya, de ahí comencé a conversar con él y con todos los demás. Él me agregó a las listas y ya después conocí al resto de la gente de Guatemala. Viajamos por tierra, que fue un viaje muy divertido de 18 horas que fuimos a Guatemala. Casi nos matamos un par de veces, pero eso es lo divertido, ¿no? Fuimos con un grupo como de 3 o 4 a Guatemala a conocer el JConf de ese momento, que fue el último Java Day celebrado en Guatemala, porque recuerda que Oracle impidió que usáramos el nombre de Java en los eventos. Entonces, ese fue el último Java Day que se organizó. Y ahí nos conocimos, no sé, creo que está no sé cómo llamarlo, es casi natural conversar con la gente y luego seguir en contacto. Y aunque no nos caigamos bien y tengamos nuestros dramas de vez en cuando, creo que el objetivo de ayudar o de tener la comunidad es lo que nos motiva a seguir en contacto y comunicación y acción. ¿Qué te iba a comentar de eso? Se me fue la idea. Bueno, ¿cómo? Ya me acordé. ¿Listo? Gilmer Chona, que fue uno de los que más me ha colaborado, perdón. No, no, listo, listo, vale, vale. Ok, Gilmer Chona, que fue uno de los que más me ayudó a ingresar al mundo, también me agregó en ese momento, en el 2018 y 2019, había un evento que se llamaba, se me olvidó de nuevo, pero era en contacto con España, te comento. Lo hacíamos los sábados a las 10 de la mañana, hora centroamericana, y en España eran las 6 de la tarde. Y en vivo se hacía un taller. Solo que no recuerdo el nombre que le pusimos a ese evento. Se hacía cada mes o cada 2 meses y cada comunidad de cada país era responsable de gestionar qué íbamos a tratar. Por ejemplo, contenedores, Spring Boot, testing, cualquier tema. Entonces, presentaba en la guía del ejercicio y la idea era que todas las comunidades estuvieran en videollamada en contacto en ese momento y que hubieran 3 o 4 haciendo el ejercicio presencial. Esa era la idea. Eso se acabó en el 2020 para la pandemia, creo que un poco antes de la pandemia se acabó ese evento que hacíamos. Eso es lo que te quería comentar cuando dijiste que no había esa cohesión con otros países de Europa. Sí lo teníamos eso con España. Sí, solamente. Actualmente lo que tenemos es algo que le llamamos JDK Fundamentals, que también fue una iniciativa de Gilmer Chona, se inició para la pandemia y estamos casi todas las comunidades de Latinoamérica activas ahí y la idea es tener un evento al mes en línea, siempre vía canal de YouTube y ahí lo anunciamos en nuestro Twitter y en todas las comunidades. Qué bueno, muy, muy, muy bonito, muy bonito. Y sobre el tema también de, porque me recuerda que dijiste que como que en Java actualmente que no viene mucha gente, ¿es que Java no se utiliza mucho por Nicaragua o cómo es el ecosistema más o menos en Nicaragua? Es correcto, en Nicaragua casi no se consume Java. En Nicaragua la oferta laboral que existe para Java es para el extranjero, o sea, significa que trabajas para empresas fuera de Nicaragua. Ajá. Eh, existen, creo que un banco, como 3 entidades de gobierno que usan Java y más, creo que estuve enterado de un proyecto que hicieron grande, que estuvieron gastando mucho dinero, como 3 o 4 años, y luego lo descartaron por Microsoft, por alguna herramienta con Microsoft. Hemos tratado de conseguir una lista oficial o por lo menos semioficial reconocida del uso de Java en Nicaragua, pero hasta el momento no hemos conseguido mucho. La verdad es que se usa muy poco. Tenemos, a ver, un banco, 2, 3 bancos actualmente que sabemos que lo usan. eh, una entidad de gobierno y de ahí no sabemos ninguna otra empresa que lo use. ¿Y entonces qué es el que se usa, qué lenguaje se utiliza más en Nicaragua? C Sharp. La mayoría tiene contrato con C Sharp, con Java. Digo, con Microsoft, perdón. Ah, claro, digamos, su antagonista. Claro, recuerda que Microsoft da descuentos a las licencias estatales, a los gobiernos, todo eso. Además, ¿qué pasa? Cuando cambias de gobierno, cuando cambias de gerente de una empresa, el gerente de la empresa, mejor dicho, para no decir gobierno, el gerente, el CEO, no, el CTO, el nuevo gerente de informática, tal vez no es fan de Java, porque no lo estudió, porque nunca le pareció bueno. ¿Qué dice? Yo vengo aquí y me voy con lo que conozco. ¿Y qué es lo que conoce? Microsoft.
Entonces, todo lo que estaba desarrollando, en lugar, se bota todo lo que es Java y se quedan con Microsoft. Y por eso actualmente casi todas las empresas aquí utilizan cosas de Microsoft. Ujú. Algunos startups utilizan Python, otros por ahí miré que tienen, eh, aparte de Python, bueno, JavaScript, pero más que todo para el frontend. Como ahora está de moda tener las cosas separadas, el backend y el frontend, entonces el frontend es bastante cotizado. Flutter, por ejemplo, también hay muchas empresas que lo utilizan, pero las plazas de Ruby, de Java empresarial, de Java puro, sin framework y un poco más especializados, son para consultoras. Entiendo. Aquí ya, o sea, a mí me gustaría porque, vamos, tú actualmente dijiste que eras consultor. ¿Qué significa ser consultor? ¿Cuáles son tu día a día? ¿Cómo funciona el mundo de la consultoría? Bueno, yo fui un tiempo, bueno, consultor es la persona que es al menos el término acá, ¿no? Ujú. Es una persona independiente que se contrata para que resuelva un problema o para que dé asesoría acerca del tema en cuestión, en este caso informática, y puede o no dar una solución llave en mano. En mi caso, como freelancer y como consultor, bueno, que sería el término básicamente casi lo mismo, Uy, he conseguido los trabajos, perdón, se paró un momento, disculpa. ok, ¿Cómo ibas? ¿Qué dijiste, perdón? que como consultor, como freelancer, como consultor independiente, consultor por lo general es la persona que trabaja en una consultora. Ujú. De eso viene el término, ¿verdad? Sí, 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 correcto. Ok, perfecto. Entonces, una consultora por lo general se contrata para hacer un trabajo externo de validación, que lo que hacen son estudios y luego te dicen, bueno, para que tú logres esta meta tienes que hacer esto. Por lo general no son ejecutores, son analistas. Entonces, yo también he sido consultor, pero actualmente también consultora le llaman a las que hacen outsourcing de servicios de informática. Entonces, en este contexto, aunque no es el concepto de consultora anterior, es el concepto que hace tercerización o el outsourcing, ¿cómo lo conocen por allá? Lo mismo, ¿no? Consultoría, sí, exactamente igual. Correcto. Entonces, ¿qué significa? El consultor de antes era una persona que simplemente estudiaba, analizaba, te daba un plan de ejecución o te hacía una auditoría interna, por ejemplo. El consultor actual es una persona que es un agente externo subcontratado por otra empresa. Entonces, en mi caso, eh, anteriormente como freelancer yo hacía sistemas from scratch, desde cero, a la medida. Actualmente, como consultor, trabajando en una consultora, soy asignado a un cliente, en este caso un banco, y hago como trabajador interno del banco, con la excepción de que no les trabajo a ellos directamente, me paga la consultora y hay ciertas restricciones comparado con los internos a nivel administrativo. Sin embargo, a nivel de operaciones, hago lo mismo que vería cualquier otro trabajador interno del banco. Ujú. Pero ¿cómo funciona ese consultor? O sea, ¿cuáles son tus día a día? Porque es una parte importante también de la programación, pero ¿cómo sería un consultor? ¿Cómo sería un consultor? Bueno, O sea, ¿cómo sería? ¿Vas al cliente o el cliente te contacta a ti? ¿Cómo funciona ese tramo? mira, he trabajado como consultor o en una consultora, he trabajado en 3 consultoras. En las mismas, en todas, una vez que se da la bienvenida, soy asignado al cliente y la comunicación pasa a ser directa con el cliente. Entonces, salvo las medidas disciplinarias o salvo análisis de rendimiento, ¿no? ¿Cómo le llaman? Evaluaciones o sí, reportes, todo es directo con el cliente. Entonces, si el cliente te pone el daily una reunión a tal hora, tienes que atenderlo y la comunicación es directa con ese cliente. Tú le respondes. Lo que varía también es que las horas extras, en lugar de tratar directamente con el jefe de tu equipo, las horas extras deben ser autorizadas por la consultora, porque al final la consultora tiene que cobrarlas. Entonces, todo eso debe ser notificado. Pero el día a día, como tú dices, es normal como si trabajaras para esa empresa. Inicia a las 8, 9 o 5 de la mañana. En mi caso, como tengo un desfase de 3 horas, inició a las 5 de la mañana. Eh,
tengo el daily una media hora después, y luego atiendo las tareas, marco el Jira, veo qué es lo que tengo en mis historias, contacto con la gente que tiene que ver con el asunto a resolver, me coordino con el equipo. Todos los días se hace el informe del daily, se hace retrospectiva, todo bajo la ceremonia del Scrum. Tengo retrospectivas, planning, reuniones para ver los proyectos bueno, ya sea del banco, de la empresa, del departamento. Hay proyectos en los que ya se da por hecho que tengo contrato de confidencialidad, no se puede conversar nada de eso. Entonces, ya, estoy en reuniones, colaboro, planifico, y como soy desarrollador backend, me encargo específicamente del backend. Para el frontend están otras personas del mismo equipo. Sin embargo, entre todos colaboramos, analizamos, damos opiniones de qué puede mejorarse, cómo podemos coordinarnos. A veces doy mi opinión de por qué la base de datos no puede ser de esa forma, aunque no es mi injerencia y la última palabra lo tiene la gente responsable de base de datos. Entiendo. Eso. Y, o sea, entonces es más más un trabajo de gestión. O sea, lo que es programar no se hace en el día a día entonces. Es como más decisiones No, cómo no, cómo abstractas. no, cómo no. Claro que sí, por supuesto. Solo que mencioné las tareas que hago, pero si te digo, mira, como desarrollador, soy desarrollador backend. En, en, en definición más sencilla es eso, un backend. Ajá. ¿Ya? ¿Qué significa? Que yo desarrollo microservicios. Pero para desarrollar microservicios tienes que tener una reunión para entender qué es lo que vas a hacer. No te basas solamente en la HU. Durante la definición de la historia tienes que dar tu opinión acerca de si está bien hecho, o sea, tienes que determinar, dar tu opinión de si está bien o no, de si tienes una idea para mejorarlo también. ¿Ya? Porque es parte del trabajo, es parte de decir, mira, lo que tú me estás proponiendo es una locura, o lo que tú me estás proponiendo se podría mejorar de esta forma. Una vez que la HU está definida, se establece el tiempo en el que se va a completar esa historia, ese requerimiento. Luego, como programador, pues, lo ejecutas, lo programas, lo pruebas, haces test unitarios, haces test de cobertura, haces test de aceptación, lo documentas. ¿Ya? Ujú. Y puedo pasar programando 3 días, por ejemplo, otros 3 días haciendo pruebas, cumpliendo con las pruebas unitarias, eh, peleando con los pipelines, ese tipo de cosas. Entiendo. Creí que era más como que eras consultor más de forma humana, de que ibas a las pues eso, a hablar. Esto. Bien, tú sabes que una consultora ofrece diferentes tipos de elementos o de recursos humanos. Entonces, una consultora puede ofrecer un TL también externo, un PM externo, puede ofrecer una persona de gestión de cambio que también puede ser externo. Bueno, casi todos los de consultoras son externos. Entonces puede haber consultores que sean, como tú dices, de gestión humana o de gestión solamente, como un project manager, un product owner o uno simplemente de gestión de cambio. En mi caso, yo soy desarrollador backend, entonces aunque mis actividades principales son como programador, eh, está implícito, y creo que parte de ser programador también es colaborar con el buen desarrollo de lo que se pide. Ujú, ujú. Además que eso está dentro de los requerimientos. Entiendo. Y también te dijiste que fuiste freelancer, o sea, fuiste como autónomo, no sé si eres también autónomo en Nicaragua, pero ¿cómo fue la experiencia? Porque creo que mucha gente también, bueno, yo soy autónomo también, soy freelancer, pero ¿por qué te decidiste ser el freelancer y cómo fue tu experiencia? Bueno, quise ser freelancer porque uno cree que ahí está el dinero, pero más que todo, como joven uno cree que ahí está el dinero. Sin embargo, también es por el horario. No soy bueno haciendo gestiones o tratando con la gente, ni siguiendo horarios. Entonces, quise ser freelancer porque también, como bueno, quiero ser empresario. Eh, y pensaba que me iba a ir muy bien y que iba a tener una empresa con 10 programadores o más programadores a mi cargo.
pero no lo logré todavía. Sin embargo, aún puedo, no me he muerto. Esa es la idea, la meta. Por supuesto. Sí. Entonces quise ser freelancer porque quería tener un horario flexible, quería hacer las cosas que yo quería trabajar con otras cosas que no me estuvieran diciendo qué hacer en un ambiente laboral bastante, ahora la palabra es muy tóxico, pero un ambiente laboral poco agradable, digamos. Me obligaron también a trabajar con Microsoft y eso no lo quería yo, entonces dije, yo quiero ser freelancer para trabajar con la tecnología que yo quiera, ¿ya? Entonces, por eso. Entonces, ¿cómo me fue mi experiencia? Mala, diría. Sí gané mucha experiencia. Por ejemplo, aprendí que tienes que definir bien el alcance porque si no luego terminas haciendo un proyecto que inicialmente crees que te va a costar $500 y un mes o una semana durante 6 meses o un año por el mismo precio, solo porque el contrato así lo dice. Aprendes un poco de leyes, cómo llevar tus impuestos, tienes que tratar con la gente más de lo que yo pensaba, tienes que patrocinar, bueno, no patrocinarte, no publicitarte, y al final solo te queda que las personas a las que le trabajaste te recomienden. Puedes poner anuncios, todos los anuncios que tú quieras, pero la mayoría de los trabajos o de las empresas solamente van a contratar a personas que conozcan o que sean recomendados, la mayoría, ¿no? Tener una empresa de soporte o crear tu propia empresa tiende a tener más peso que promocionarte como individual, como persona única, al menos aquí. No es lo mismo decir Francisco Pérez, o sea, es consultor, a decir consultora Pérez. Tiene un poco más de peso, tiene un poco más de a nivel de la ley, te sirve llevar los impuestos, etcétera, etcétera. Logré aprender, incluso conseguí unos clientes de fuera de Nicaragua, a los que les hice, por ejemplo, un sistema de acopio en Java desde cero, que se conecta con SAP, etcétera. Entonces es bonito porque aprendes de muchos rubros, conoces a mucha gente de diferentes países, conoces o de diferentes formas de trabajar. Por ejemplo, aunque no lo logré hacer, fui a un matadero, miré cómo destazaban una vaca, de todo porque tenía que documentar cómo hacer dar el seguimiento del inventario que se requería, todo eso. Hice mi oferta de qué es lo que quería montar, pero para la propuesta me llevaron al matadero y miré cómo la vaca, desde que entra, 40 minutos después ya está empacada y lista para la exportación. Etapa por etapa, los cortes, la sangre, todo esto. Fui también a una empresa de café, o sea, conoces muchas cosas que al final te permiten tener conocimiento amplio dentro de la industria o del gremio, ¿no? En este caso de informática o a nivel empresarial. Siempre detesté los sistemas contables, así que por lo general no me meto con eso, pero es 2 más 2, pero entonces para eso contratas un contador. Como todo backend, sos malo desarrollando interfaces, entonces tenés que ver si el cliente te pide eso también. Al final aprendí a cobrar un poco más o menos, se puede decir, pensando en la forma correcta y de lo que el sistema lleva a futuro. Por ejemplo, si alguien te dice que quiere hacer un gateway de pago, que te lo hace en una semana, no sé, estoy muy difícil. Por mucha experiencia que tengas, a menos que sea el mismo cliente, con el mismo requerimiento, que sea un rubro bastante similar, puede ser que lo entregues en una semana si ya tenés bastantes cosas hechas. Pero si no, puede ser que lo tengas una semana funcionando, pero la evaluación de errores, la documentación o el workaround de cómo solucionar varias cosas, eso te va a llevar mínimo 3 meses. Entonces no es lo mismo cobrar $500 por eso que tú cobras $3,000 desde el principio. Pero eso a veces es lo que asusta a los clientes. Sin embargo, en la práctica se dan cuenta que así era. Una vez, por ejemplo, me pidieron que dijera que les cotizara una aplicación para móvil, para teléfono móvil en Android. Eso fue en el 2019 y quería hacer ciertas cosas y les digo, no, eso cuesta $13,000. Se asustan las personas que piden eso. Pero claro, luego van con otra persona que no tiene tanta experiencia, dice que se lo hace por 5,000 en menos tiempo y aún no está lista la aplicación. Sí, sí.
Esas cosas pasan. Totalmente. Eh, una pregunta aquí ya, porque que vi que también viviste en Perú, ¿no? No, no, dije que conseguí clientes en Perú. Ah, pero no llegaste a vivir allí entonces. No. Donde Ah, vale. estuve, donde estuve viviendo un tiempo fue en Costa Rica. Es un país vecino de acá. Ajá, pero fue por temas de laburo, de trabajo, Sí, o... de trabajo, sí. ¿Y cómo fue la experiencia de ser inmigrante en otro país y cómo fue la vida fuera de Nicaragua? Bueno, no lo consideré de gran cosa, o sea, mucha la diferencia. Es un país que comparte bastantes cosas similares. Eh, sí, es un país que está más desarrollado que Nicaragua. Nicaragua creo que era, durante ese tiempo, era el primero o el segundo país más pobre y Costa Rica siempre ha sido el top de Centroamérica. Una infraestructura diferente, una gente diferente, un ambiente diferente, tratando de ser más profesional. Eh, pero bien, normal. Conocí también otro grupo de gente bastante interesante, llevadera, con los que algunos todavía me contacto. Eso fue en el 2012. Entonces, 12 años después, 13 años después, todavía converso con algunos de ellos. Entonces, no fue tan brusco el cambio. Ah, creí que incluso, no sé, que puede llegar a notarse el cambio y todo de un país a otro. Bueno, sí, o sea, el idioma pues ayuda mucho, ¿no? Pero no sé si por la visa, si necesitaba visa o... Sí, para Costa Rica necesitamos visa. Para Honduras y para los otros países de Centroamérica no, pero para Honduras sí. Ujú. Perdón, pero para Costa Rica sí. Tampoco necesito visas, por ejemplo, para Argentina, para Perú, que anduve viajando, para Chile, perdón, en el que anduve el año pasado. No se necesita visa y puedo quedarme 3 o 6 meses y tranquilamente trabajando. Sobre todo ahora que estoy remoto, puedo quedarme todo ese tiempo allá. En Costa Rica, por cada entrada tengo que pagar la visa, pasar por un proceso de autorización. Es un poco molesto, pero así es la gestión que tienen con ello. Lo más difícil que tuve que vivir, ¿qué puede ser? Todo es un poco más caro. Entonces, no era, por mucho que yo dijera, bueno, estoy ganando el doble que aquí, que lo que estaba devengando antes, al final se traduce en devengar lo mismo o un poquito menos de lo que tenía antes por el cambio de precio. Entiendo. Digamos, por ejemplo, que yo estaba devengando $1,000 y que acepté el cambio para ir a Costa Rica por $2,000 y estar allá todo es más caro, al final te quedaba en lo mismo. La única diferencia es que tenés acceso al mercado de esa región, o sea, a las empresas, a los contactos. Durante un tiempo, Costa Rica, sobre todo en ese tiempo, se apuntaba o los titulares lo publicaban como la meca o el centro tecnológico de la región. Entonces, tenías acceso a todo ese tipo de personas, a la tecnología, a lo último que había de todo, de teléfonos, de IBM. IBM era fuerte ahí, también Microsoft. Entonces, de haber manejado un poco mejor la situación, podrías haber accedido a niveles altos de negocio. Hay una cosa que me gustaría si, que quizás me contase un poco más, porque sé que quizás o sea, en Costa Rica, como dices, tiene como más nivel como tecnológico, pero que también Colombia y México, pero Nicaragua, ¿cómo ves el nivel tecnológico? ¿Cómo ves el nivel de como país? ¿Crees que Nicaragua a nivel tecnológico es un buen país en que podíamos mejorar? O incluso las nuevas generaciones. ¿Cómo ves todo en general? Comparado con otros países quizás de Latinoamérica. Bueno, ¿cuál es el país más pobre del mundo? Alguno de África, no sé si será Nigeria o algo así, quizás. No es Haití. ¿Haití es? Yo creo que es alguno de África, pero sí, bueno, sí, Bueno, por ahí. no importa. Bueno, bueno, no era el punto, pero sí, por lo general, Haití durante un tiempo estuvo siendo el país más pobre del mundo. No sé si ahora todavía lo sea. Yo creo que sí, después de los problemas que hubieron y los terremotos. Pero a lo que quería llegar era que Nicaragua estuvo arriba de Haití. Ha estado siempre arriba de Haití, pero por 1 o 2 escalones. Ujú. Nicaragua es un país muy pobre, ese es mi punto. O empobrecido, como quieren decir algunos, pues, porque siempre salen sus correctores, no sé cómo, de luchadores de la corrección, como se le llame. Entonces, eh,
Mira, como todo país de Latinoamérica, porque no es el único, no tienen, todos son iguales en el sentido de que todos tienen insumos, naturaleza, riqueza, tienen minas, algunos tienen petróleo, otros no, pero todos tienen un gran potencial a nivel de recursos naturales y a nivel de personas. Son personas muy trabajadoras, igual que en cualquier otro lado. Ahora, la tecnología se consume muy poco en Nicaragua. No tenemos laboratorios de investigación y desarrollo. No, había un par de laboratorios de farmacéuticos, pero ya no están. Eh, si tú eres químico, por ejemplo, es difícil que vayas a encontrar trabajo en una empresa que crea nuevas cosas o que tenga investigación. De medicina tampoco. Como la mayoría de la gente que se gradúa de ingeniería en electrónica termina siendo profesor de física o de matemática. Porque no hay empresas que se dediquen a eso. Te puedes terminar reparando televisores, pero tampoco he visto yo que la gente esté muy dada a pagar la reparación de televisores. Actualmente son tan baratos y descartables que sale más barato, sale mejor comprar uno nuevo. Entonces yo diría que a nivel tecnológico, con todo mi pesar, es bastante bajo. Eh, Hay personas que sí son muy listas, muy inteligentes, comparadas, o sea, como en todos los países, claro está, pero el acceso a la tecnología que se tiene desde pequeño es casi nula. Estuvo el programa One Laptop per Children, que le daba una laptop para cada niño completamente gratis durante un año, que fomentó un poco el acceso a la tecnología, pero eh, hasta hace como 10 años, creo yo, 10 o 15, no me acuerdo bien la fecha, el acceso a la electricidad aún faltaba en muchos pueblos, muchas ciudades. El Internet también, hasta hace poco, 10 años o menos, pues, podía llegar a todas partes del país. Todavía hay regiones a las que no se tiene acceso con buen Internet. Por ejemplo, yo trabajo remoto. Si yo quisiera irme a un lugar más fresco que la capital para trabajar, tendría que analizarlo bien porque el acceso a Internet es fundamental cuando trabajas remoto. Y entonces, ¿y qué pasa? Que la velocidad que ofrecen en la capital, en el centro, no es la misma que te van a ofrecer en un pueblo. Y eso afecta un poco el desarrollo de esos pueblos justamente por lo mismo. Entiendo. Y puedes tener un cliente que te exige que estés conectado 24/7 y que sus llamadas sean bien nítidas, y puedes tener ya con tiempo un cliente que te diga que sea más relajado, que te diga, bueno, entonces por correo nos comunicamos, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Te- em, para una empresa que estuve trabajando de Ecuador, sí, Ecuador, se trabajaba siempre con escritorio remoto. Al ser escritorio remoto, tienes que tener siempre la conexión lo más estable posible, porque si se llegaba a haber una fluctuación, se caía, entonces no podía viajar. Actualmente trabajo más que todo local, solamente me conecto vía VPN para tener acceso a los recursos y entonces puedo trabajar más fluido, se puede decir, con una conexión un poco no tan excelente o tan alta. Ujú. Mm, Y aquí, o sea, porque tú, o sea, ¿cómo ves entonces la nueva generación? Porque al final te dedicas también como parte del líder de la comunidad y a hacer eventos de tecnología. ¿Cómo ves la nueva generación en Nicaragua con respecto a cómo se educan y incluso, bueno, al final, aunque el acceso al Internet sea un poco limitado, creo que una mayoría tiene un pequeño teléfono en el que puede acceder y demás, ¿no? ¿Cómo ves la nueva generación a aprender de tecnología y demás? Um, las nuevas generaciones están aprendiendo, como conversamos hace un momento, que mencionamos del futuro de las comunidades a través de las redes. Aprenden a través de TikTok. Y bueno, no soy, ya tengo 40 años, soy un poco bastante viejo, entonces a veces no soy un poco de entender bien esas tendencias, pero lo que sí he notado y me parece lógico es que un joven, y conocí varios en el norte, cuando tiene interés de aprender, va a encontrar la mayoría de las cosas en YouTube. Es básicamente la Biblia actualmente para cualquier cosa. ¿Cuál es al contrario de YouTube? Tenemos la IA. ChatGPT básicamente es el más conocido. Tenemos a DeepSeek y tenemos Gemini. Entre ellos,
La versión gratuita es la que más van a utilizar la mayoría porque no tienen acceso a crédito, tarjetas de crédito, no pueden pagar en línea o no tienen dinero para pagarlo o prefieren pagar la electricidad o una cerveza que pagar ChatGPT. Entonces, estas dos tecnologías, los chats con IA y YouTube, son los que les dan son los primeros insumos para la tecnología de cualquiera que pueda aprender. Y el problema que vamos a tener ahora es una computadora. Todavía para el 2020 había gente que estudiaba en universidades informática o ingeniería informática sin computadora. Y eso es un gran detalle porque se supone que es tu martillo de trabajo. Lo primero que tiene que hacer una persona en Nicaragua para poder estudiar o desarrollar como programador es conseguir un computador. Lo va a conseguir lo más probable de segunda mano. Después de eso tenemos el internet, puede estudiar en su casa. Y ahora tenemos el otro problema, que es que la IA se están sustituyendo grandemente a los juniors. Entonces, lo veo muy difícil. Ese es mi resumen. En informática lo veo muy difícil. La ventaja, creo yo, por lo menos que tienen unos 5 años, repito, no es que sea la verdad, solo lo creo, es lo que me parece. Dado al ser un país con poco acceso a la tecnología y que la mayoría de las empresas no van a estar pagando unas herramientas que no han sido probadas completamente como agentes de IA y que no saben qué están haciendo, además que tienen que regular eso las leyes también, porque tienen que compartir información o no quieren que sus estados de cuenta se suban a los lenguajes para entrenarlos. Esto convierte a la sociedad o la industria nicaragüense más reactiva que reaccionaria o reactiva que, ¿cómo le podemos decir? Que adaptativa o innovadora. Entonces, eso que los hace reactivos y que los mantiene un poco rezagados permite que puedan todavía ingresar unos pocos al mercado laboral. Yo creo que durante los próximos 5 años todavía va a haber un poco de inserción de los jóvenes actuales a este mercado porque las empresas, primero que no está 100% comprobado que vas a desarrollar una aplicación o X gestión con IA automáticamente. Los mismos contadores no están ninguna empresa que conozco está pagando IA para llevar su contabilidad. Pueden contratar una consultora que lleva la contabilidad y esa consultora puede tener herramientas con IA para hacer la gestión o generar reportes. Pero que una empresa de X diga, mira, yo voy a despedir a los contadores junior y me quedaré con el gerente financiero o líder de contador y voy a contratar 3 agentes y para que hagan el trabajo, no veo todavía eso en un futuro cercano, 2 o 3 años. Tal vez en 5 o 6, tal vez sí. Entonces, aún tiene un poco de oportunidad, aunque está fuerte la competencia. Después de ese tiempo lo veo todavía más oscuro, lo veo todavía más difícil. Entiendo. A mí, o sea, lo que no sé, porque yo siempre lo veo de la otra manera, porque creo que el acceso a la educación, como tú bien dices, hoy día con ChatGPT le preguntas, oye, ¿cómo se programa en Java? Y pues te lo pregunta y te lo saca, ¿no? Entonces, el acceso es como mucho más accesible y para mí que me digas, o sea, que tu impresión sea mucho más difícil, me sorprende, vaya. No sé, ¿no crees que puede ser al contrario, una manera en la cual ayude a aquellos que incluso pueden tener acceso a esa educación? El que quiere aprender va a aprender hasta, aunque sea con un papel y un lápiz. De ahí podemos partir con eso, estamos de acuerdo. Segundo, lo que yo te digo es que una familia puede tener un teléfono pero no una laptop. Sí. Es lo más normal. Entonces, ¿de qué te sirve que yo tenga ChatGPT en el teléfono si lo que me dice no lo puedo poner en práctica? Mm. Ese es mi punto. Y si todavía, yo tengo rato de no visitar las universidades, pero todavía, tal vez en la capital no suceda, pero sí en las ciudades, en los pueblos o ciudades que no son secundarias o de tercer nivel del país, hay gente que va a estudiar en la universidad y no tiene computadora. ¿De qué le sirve que tenga YouTube o que le tenga ChatGPT? Tú Sí, dices, sí. el teléfono le puede servir, el teléfono le conectas a un teclado. Tendrías que comprar el adaptador, el monitor y un teclado para trabajar y que el teléfono sea capaz de soportar esa carga de trabajo.
Entonces, ese es mi punto. De ahí parto yo. Yo sé que tal vez para, no sé, Estados Unidos, Europa, otros países, tener una laptop puede ser lo más básico del mundo. Pero todavía el año pasado conozco gente que va a estudiar informática sin computadora y no tiene acceso a una computadora. Interesante. Y Vaya, la que sí. tiene es muy pobre. O sea, muy pobre en el sentido de que puede ser una Celeron, sí, una Celeron de la viejita, una computadora de segunda, tercera mano. Sí, sí, o sea que es que incluso que tenga acceso a los recursos de educación, lo práctico siempre es limitado, ¿no? Porque no tienes el acceso a lo que es el material, básicamente. Correcto. Ahora, también te doy el siguiente ejemplo. En una ciudad minera, que es pequeña, tiene una universidad regional y salen 300 personas graduadas de informática. ¿Tú crees que hay 300 plazas de informáticos en un pueblo pequeño, no sé, de unos 10.000 habitantes, que es minero principalmente y rural? Entonces, ese es mi obviamente. Por eso es que yo lo veo difícil. Y aquí hay una pregunta, porque claro, incluso con la comunidad vuestra de Java tenéis bastante comunicación con otros países. ¿No funciona igual, incluso siendo Centroamérica, que supuestamente como que estáis en el centro debería estar como más comunicado? eh, ¿No funciona así como hay no hay tanta comunicación con los países de alrededor, incluso para trabajar? No entiendo bien la pregunta. O sea, en la comunicación del país de Nicaragua con respecto al comercio con otros países, porque me dices, vale, no hay trabajo para 300 personas en un pueblo de 10.000, pero quizás te desplazas 2 horas, Ah, 3, y a otro país pero, y... pero mira, recuerda que todo va a depender de la persona. Hay personas que no quieren dejar su país. Hay personas que tienen miedo a irse a otro país. También en Centroamérica existe algo que se llama el C4, que permite el libre desplace, el libre movimiento entre los países desde Guatemala hasta Nicaragua. Durante ese lapso de tiempo también, por ese tratado, cualquier persona con solo la cédula o el ID o el, ¿cómo le llaman ustedes? Sí, el ID, el PIN, DIN, el DNI, por DNI, ejemplo, sí. de ciudadanía, así le llaman ustedes. Con eso tú puedes pasar fronteras y quedarte 3 meses o 6 meses dependiendo del país. Entonces, sí hay libre comunicación, sí se puede. Sin embargo, aparte de las leyes o de lo principal que se tiene, luego está el contexto político. Durante un tiempo, Honduras le puso a Nicaragua una restricción de que tenía que notificar 7 días antes para poder entrar a territorio hondureño. Nicaragua creo que después lo puso como medida, ¿cómo le llaman? Recíproca, lo mismo. Entonces eso impedía a la gente ingresar a Honduras o a cualquier otro país vía terrestre, sin por este medio. Ahora, un joven puede ser arriesgado y quererse ir a estudiar a Honduras, pero Honduras actualmente está dentro del ranking más bajo de Centroamérica. Entonces, creo que tiene menos trabajo, menos, incluso se puede considerar menos innovador que Nicaragua actualmente, entre el 2024 para la fecha. Eso es lo que he escuchado, ¿verdad? Obviamente, si algún dueño me escucha o mira esto, va a ponerse enojado, pero eso es lo que dicen algunos titulares. A mí, conmigo, o sea, yo no tengo la culpa. ¿Qué pasa? Primero tiene que estar en la iniciativa de que esa persona quiere buscar un mejor lugar para progresar. Puede quedarse en su pueblo o puede irse a otro país, que puede ser no precisamente Honduras, puede irse a El Salvador, puede irse a Belice o a Guatemala. Pero tiene que querer hacerlo. Sin embargo, va a depender de él, de lo que ande buscando y de lo que considere básico, prioritario. Por ejemplo, Guatemala es conocido por su violencia. Es más violento que Nicaragua, la inseguridad. El Salvador también era conocido por ser un país muy agresivo, muy violento y actualmente pues ya un poco, ya no tanto. Honduras también. En Honduras yo fui una vez a dar una capacitación y me dijeron los del hotel, eh, cuando si quiere ir al supermercado, espérese que se vayan los policías, me dice. ¿Cómo? ¿Que se ven los policías? Sí, correcto. Porque si me detenían los policías, me preguntaron, me iban a robar sí, a quitarme el dinero. ¿Por ser nicaragüense o simplemente por sí? Es que porque son corruptos, porque la policía, pues en ese momento, o sea, Pero así me dijeron. que no importa que tú fueras nicaragüense, sino porque sí. Sí,
O sea, no Ajá, importa la correcto. nacionalidad. Sí, correcto. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, Nicaragua, Honduras también tiene, incluso un hermano mío estuvo casado con una hondureña y Honduras tiene también su forma de trabajar como las maras de Salvador, o sea, hay pueblos que son dominados por las pandillas. Entonces, en Nicaragua no tenemos nada de eso. Y para irse a Costa Rica tenés que pasar por la visa, necesitas dinero y es más caro. Entonces, la mayoría de la gente no quiere dejar sus países, no quiere dejar su comunidad, quiere ser exitoso en donde vive, la mayoría, ¿verdad? No estoy diciendo que todo. Entonces, para contestar tu pregunta, se sobrevive, no están tan mal como que los tan desesperados como para irse. Al final, el que quiere irse, se va, pero la mayoría quiere quedarse. Ujú. Entiendo. Y aquí ya si quieres, porque llevamos ya un rato, podemos ir dejándolo para la última pregunta. Y como, bueno, al final tú o sea, sí que has tenido pues una trayectoria en el cual has tenido, ¿cómo se dice? Eh, Capacidad o has tenido como ganas, ¿no? O sea, has sido una persona que realmente ha luchado por lo que ha tenido, ¿no? Incluso por tener, liderar las comunidades y demás. ¿Cómo, cómo cuál sería tu recomendación para alguien que quiere ser, que quiere llegar a ser algo como, bueno, sí, como tú, incluso que si fuese de Nicaragua, bueno, incluso alguien que nos esté escuchando, porque hay mucha gente, que sobre todo jóvenes, que aunque sí que he escuchado antes que decías, bueno, eres joven, no tienes como miedo al riesgo y demás, pero yo creo hay algunos jóvenes que como que están cohibidos con eso. O sea, ¿cuál sería tu recomendación para ellos? Bueno, Sobre todo porque eh, tú los ves, supongo, en también las comunidades. sí, entiendo. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, la última vez que el año pasado sí, el año pasado, no, este año fue, hace como 6 meses, fui a una universidad y sí, y unos jóvenes me preguntaron también, por ejemplo, qué hago para conseguir trabajo. Y yo creo que esperaban de mí una receta mágica o algo definitivo, un hack, algo que dijeran, con esto lo vas a hacer sí o sí, pero no, no hay receta, no hay nada, al menos yo no lo conozco, no hay nada que sea 100% efectivo. Al final solo queda intentar, intentar, intentar y esforzarse y perder el miedo. A varias personas yo recomendé para que consiguieran trabajo aquí en Managua, porque de vez en cuando me pide alguien, mira, ando buscando un programador para esto, mira, ando buscando a alguien para X cosa. Y como yo no, entonces yo pido recomendación y hablo de los conocidos, pero esas personas no se quisieron mover de su país donde estaba, de su ciudad donde estaban. Y es lo que te decía, para que alguien quiera mudarse, tiene que estar o muy mal o querer hacerlo. Ya, entonces, esa persona, o por lo menos la que recomendé, no se quiso venir a la capital y probablemente le estaban pagando más allá porque el trabajo de acá era de junior y ya posiblemente le estaban pagando, no sé, si un poquito más, o era la misma cantidad. Pero ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar en un lapso de tiempo mayor? Posiblemente iba a estar mejor que como le hubiese ido en su pueblo, en su ciudad. Porque una vez estando acá, el salario era cierto que era un entry level, pero después pudo haber crecido más. O sea, es una buena persona. Por lo menos me lo recomendaron como 3 o 4, me lo recomendaron que era muy bueno. Entonces, en un año probablemente lo hubiesen ascendido, hubiesen aumentado el salario, hubiese conseguido más cosas, pero no lo vio así. Él vio de que allá tenía el dinero en sus manos en ese momento. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, primero tienen que aprovechar la juventud, porque ya después cuando se casen, cuando tengan hijos, va a ser mucho más difícil. Un conocido también, uno del grupo de Java, tiene 35 años y quería que yo fuese su mentor, o sea, lo metí a un proyecto, comenzamos a trabajar, pero estaba casado con un niño recién nacido y entonces no tenía tiempo. Se desvelaba, tenía trabajo, tenía que llegar a su casa, tenía que trabajar como profesor, tiene que cuidar a sus hijos y se duerme. Entonces no puede trabajar durante la noche. Les va a tocar más duro después. Tienen que aprovechar ahorita que pueden, que tienen 17, 18, 20 años, a esforzarse todo lo que puedan.
He visto algunos posts incluso en internet que dicen que las nuevas generaciones están dejando de divertirse por trabajar, pero supongo que aquí no, por lo menos lo que yo he visto. Entonces, tienen que aprovechar la juventud para planear, para esforzarse, para aprender, para desvelarse, si quieren, sobre todo, ser competentes en este nuevo mundo de las IA, que cada vez la competencia es más difícil. En mi caso, por ejemplo, conocí a varias gente que de joven hicieron un sistema contable y ahora reciben dinero por él. Los tienen como SaaS, Software as a Service, lo tienen rentado y yo comencé ya viejo, ya a los 30 comencé a hacer mi sistema y ellos desde los 15, desde los 17, lo tienen en 5, 4 empresas, 20, 10 empresas. Eso es dinero que actualmente ellos reciben aparte de su otro trabajo u otro negocio que tengan. Aprendan inglés también, que es muy importante. Pero más que todo es esforzarse a aprender y tomar la decisión y que no vean como algo negativo ni fallar en una entrevista laboral ni ser despedido. Que te despidan no es el fin del mundo y fallar en una entrevista de trabajo tampoco es el fin del mundo. Te sirve de experiencia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y sobre todo el seguir intentándolo, que yo creo que el empezar quizás cuesta un poco más que cuando ya estás dentro del oficio, pero el intentarlo y ponerle ganas, yo creo que es lo que mejor nos va a, bueno, lo que mejor va a ayudar. Correcto. Eh, y listo. Bueno, no te quiero quitar mucho más tiempo, Omar, que tienes que seguramente también preparar lo que es tu conferencia de hoy por la tarde de Quarkus, o sea, del Jung de Nicaragua, que tienes de Quarkus, si no recuerdo mal lo que dijiste. Y nada, muchísimas gracias por tener tu tiempo, te lo agradezco de todo corazón. Gracias a ti, Ricardo. Y también lo dicho, que cuando lo que necesitéis, pues por aquí estoy. Eso. Pues voy a dejarlo por aquí. ¿Alguna última palabra o algo para la gente? No, no se me ocurre nada, la verdad, solamente no sé qué decirles, la verdad. La vida, no sé, sí, no tengo nada, ninguna palabra de cierre. Está bien, que Solo, programen mucho, que aprendan Java. y que va... no, no, como te repito, no soy fanboy de Java, simplemente me gusta mucho y si hay otro lenguaje mejor, pues genial, pues seguro va a surgir, no estoy en contra de nada de eso, no me cierro. Eh, Ninguna solución o ningún programa es una panacea y casi siempre nuevas soluciones generan nuevos problemas. Correcto. Pues nada, pues muchísimas gracias. Así que, pues nada, nos vemos en el Hasta la próximo próxima. episodio. Hasta luego. Chao.